Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Qué bueno verlos, amados hermanos, qué gozo que podamos estar juntos. Y ya que está ahí, voy a aprovechar para que juntos me ayude a orar, ¿verdad? Para entregarle este tiempo. Papito, gracias te damos, amado Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por habernos traído hoy a tu casa y habernos llenado de tu presencia, porque nos transformas a cada instante, Señor, cuando nos acercamos en pos de ti, Señor. Tú estás allí, Señor. Tú nos das la oportunidad de sentirte, Señor, de recibir tanto favor de parte tuya. Anhelamos en este momento, Señor, nos sigas derramando de tu bendición, de tu unción, Señor, que envíes tu palabra sobre nosotros, Señor. Venimos buscando, Señor, una palabra que proceda de ti, Señor, de los cielos, que venga de tu corazón, Señor, de tu voluntad, a impactar en nosotros y transformarnos, Señor, para que pueda producir el fruto, Señor, por el cual es enviada, Señor, en nosotros al entenderla, Señor. En el nombre de Jesús, papito, te entregamos nuestros pensamientos, llévalos cautivos a la mente de Cristo y ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a poder, Señor, comprender un poco más tu palabra, para saber cómo debemos vivir en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar, amado hermano? Y déjeme compartirle algo que el Señor me recordaba, me mostraba, si es que me funciona. Ya que Dios nos está hablando nos está, yo diría advirtiendo, pero Él nos recuerda y nos está ministrando para que podamos prepararnos, ¿verdad? Así como Él está preparándose a una novia para presentársela a sí mismo, así Él quiere que esa novia se prepare también, ¿verdad? Porque no es que solo llega al salón y la preparan y ya, ¿verdad? Ella se está preparando, dígame si no. Si la novia no piensa de que le dijeron el día o de que planearon el día, ¿verdad? Está un año pensando en eso, ¿verdad? Preparándose. Bueno, nosotros tenemos más de un año preparándonos, ¿verdad? Tenemos unos 2000 años. Pero no debemos perder ese entusiasmo, no debemos perder esa ansiedad de poder llegar a ese momento. ¿Amén? Bueno, yo lo veo así con cara de que le falta mucho, pero déjeme decirle que el Señor viene pronto, ¿verdad? Así que estemos atentos. Y en base a eso, el Señor nos venía ministrando, antes de pasar a brevemente recordar que el Señor nos está hablando en estos últimos días, ¿sí?, acerca de lo que la iglesia debe hacer, lo que la iglesia, la amada, debe estar haciendo antes del día grande en el que el Señor venga por ella, ¿verdad? Antes de que Él venga a buscarnos, cómo debemos nosotros presentarnos y cómo debemos estar viviendo en este tiempo. Habíamos hablado, ¿verdad?, que debemos estar orando, la iglesia debe estar orando, que la iglesia debe estar haciendo obras de justicia, obras, ¿verdad?, las obras en las cuales Él ha preparado desde antemano para que anduviéramos por ellas. Y hoy vamos a continuar un poquito en base a eso y vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice: hermanos míos, amados, aleluya, oíd, escuchad, dicen otras versiones. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y fíjese que esto me llevaba a una pregunta o a trasladarlo a este tiempo. Si nosotros, que creo que ya se la he hecho varias veces a la pregunta, pero no está mal reiterarla, ¿verdad? Para que nos hagamos ese análisis introspectivo de decir, ¿qué pasa si nosotros hoy nos dan una herencia, ¿verdad? Nosotros la dejamos escondida ahí, la guardamos para que nadie la toque, para que no se manche, para que no se gaste, o será que decimos, ya la queremos cobrar, bueno, hoy no se puede porque es domingo y los bancos están cerrados, ¿verdad? Pero ¿cómo lo haremos si lo recibimos en lo literal? Si recibimos un obsequio, cuanto más una herencia en lo literal, ¿verdad? Corremos en pos de eso.
Y nosotros sabemos que somos herederos en el reino, ¿o no? ¿Verdad? Bueno, acá lo dice de otra forma, pero ¿cómo nosotros respondemos ante tal declaración, ante tal situación que se presenta delante de nosotros como herederos, ¿verdad? Aún dice que debemos tratar a las mujeres, los varones debemos tratar a las mujeres adecuadamente, que no debemos menospreciarlas porque somos coherederos, ¿verdad? Entonces dice acá, hermanos míos, escuchad o oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Sí? Usted sabe que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero aquí en esta porción lo ve desde otro punto de vista, ¿sí? A los pobres. Y acá lo viene mostrando desde que muchas veces nosotros nos creemos pobres. Muchas veces nosotros todavía, a pesar de las ministraciones de parte de Dios sobre nuestra vida, todavía tenemos alguna de esos pensamientos que todavía somos pobres. Porque nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos literales, ¿verdad? En esta dimensión. Pero Dios acá deja algo bien claro. Y es que a nosotros nos escogió para enriquecernos. De hecho, la palabra dice que Él se humilló, se despojó de su gloria, se empobreció, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos en Él enriquecidos. ¿Sí? Entonces, aquí yo traigo esto a colación del tema porque aquí dice, ¿verdad? Para que no os eligió Dios. Entonces, no todos pueden obtener esta condición, sino aquellos que son elegidos por Dios, ¿verdad? Y que por medio de la fe, al creer en Él, recibimos esas riquezas, recibimos esa herencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, aún en el estudio que estamos llevando a cabo, también se está ministrando acerca de eso, ¿verdad? De lo que la iglesia debe hacer en este tiempo y lo que debe tener, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que se le presentó un siervo a una mujer, ¿verdad? Una viuda, y le dijo, ¿qué tienes? Y ella pensó que no tenía nada, siendo que sí tenía, ¿verdad? Y así también la iglesia, hay una iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Que cree que es pobre. Es decir, en la pobreza que está viviendo, cree tener una condición, pero Dios le dice, pero eres rica. ¿Amén? Entonces dice que primero que Dios nos eligió, ¿verdad? Dios nos eligió para enriquecernos en Él, para que fuéramos ricos ¿en qué? No sé si usted lo distingue ahí. En la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos, qué es en lo primero que debemos prosperar o que debemos crecer, que debemos evolucionar? En la fe. Y nosotros primero queremos prosperar o ser ricos en otro sentido. No solo estoy hablando de dinero, ojo, ¿sí? Pero a veces cambiamos el orden de las prioridades y sabemos que en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? Y bastante que lo altera. Pero entonces aquí dice que el Señor escogió a los pobres del mundo, o los pobres para el mundo, dicen otras versiones, para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió. Entonces necesitamos crecer en la fe. Yo no sé si usted lo ha entendido ya, pero necesitamos crecer en la fe. ¿Sí? Gracias. Porque no es que Dios nos dio una fe, Dios nos escogió y nos dio la fe para creer en Él, ¿sí? Y ya está. Bueno, creímos y somos salvos y listo. Ya no tenemos necesidad de nada más. No, hermano, tenemos tanta necesidad, ¿verdad? Yo siempre menciono que cuando conocemos al Señor, inicia un sinfín de procesos en nuestra vida, ¿sí? Así como vimos que somos hijos de Dios porque Él nos dio un espíritu de adopción, ¿verdad? Pero así como hijos tenemos que crecer.
Ya hemos analizado eso, hemos estudiado, ¿verdad? Que hay 12 estaturas de hijos, ¿sí? Pero entonces, sigamos. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Uy, se me pasó acá. Efesios 4:13, hablando de esa evolución. Usted recuerda que Efesios 4, desde el versículo 11, dice que el Señor dejó dones en forma de hombre, ¿verdad? Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Recuerda? Para catartizar, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Y luego dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿será que necesitamos escalar? ¿Será que necesitamos crecer en fe? Porque nosotros comenzamos conociendo a Dios, pero a los hermanos no los conocemos, ¿verdad? Y lo vamos conociendo de a poco, ¿sí? Día con día los vamos conociendo. Pero necesitamos crecer no solo en fe, sino que acá dice, hasta llegar ¿a dónde? A la unidad de la fe, ¿sí? Entonces hay un proceso que necesitamos desarrollar, ¿verdad? Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero entonces quiero dejar esto bien claro, que necesitamos crecer en fe, porque no es la misma fe que vamos a tener hoy que cuando aceptamos al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, bueno, sigamos. Usted sabe que Hebreos 11 es el capítulo llamado el capítulo de la fe, ¿sí? Porque de hecho comienza describiendo o dando el concepto de lo que es la fe para Dios, ¿sí? Y en el versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Vamos hasta ahí? Continuemos. Y entonces dice, y sin fe no le podemos agradar. Entonces, ¿qué tenía Enoc que agradó a Dios? Fe. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice otra versión, ¿sí? No me equivoqué. Es otra versión. Crea que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan, ¿sí? Muchas veces nos acercamos a Dios, pero decimos, no, si Dios no me escucha, Dios no, ni me conoce a mí, si acá, si allá, ¿verdad? Entonces necesitamos creer que venimos ante Él y que le vamos a encontrar porque Él existe, amén. Porque Él no es un Dios mudo, Él no es un Dios que está estático, que está muerto, amén. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso, un Dios real. Entonces necesitamos entender esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer en Él. Sin fe es imposible entender el reino de Dios. Amén. Entonces el apóstol ha también dado unas espigas, ha estudiado esto hace un tiempo y yo le traje ese croquis que él nos dejó, porque si bien nosotros necesitamos tener fe, hay muchas cosas, estas son algunas, que nos van a querer debilitar la fe, ¿o no? ¿Sí? No sé si alcanza a distinguir ahí. Bueno, habla de la oposición a la fe, habla de los enemigos de la fe, ese diagrama, ¿verdad? Ese croquis. Y habla de seis situaciones aquí, a las cuales debemos vencer nosotros para poder mantenernos firmes en la fe, ¿verdad? De hecho, para poder afirmarnos en la fe, ¿sí? Y fíjese que todas hablan en las cartas a Timoteo, en las dos cartas a Timoteo. Y está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, habla de la apostasía. En el capítulo 5, versículo 8, habla de negar la fe. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, habla del extravío de la fe. En el versículo 21 del capítulo 6, habla del desvío de la fe, que no es lo mismo extraviarse que desviarse.
Y en 2 de Timoteo capítulo 6, versículo 18, del trastorno de la fe. Creo que me faltó el naufragio de la fe, que es en 1 de Timoteo 1, 19. ¿Sí? Entonces son situaciones que debemos analizar para poder crecer en fe, para que esas situaciones no nos limiten, no nos frenen y no nos desvíen de la fe. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces yo al tema le puse afirmados en la fe, porque lo necesitamos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Y yo necesito crecer en la fe. Yo necesito que cada día el Señor aumente mi fe. Sí, los discípulos, hermanos, le dijeron. ¿Verdad? Él le dijo, el Señor Jesús le preguntó, ¿crees que lo puedo hacer? Sí, creo, Señor. Pero auméntame mi fe. ¿Y entonces? ¿O creía o no creía? ¿Verdad? Entonces, necesitamos nosotros crecer en fe cada día. Pero, a ver, hermanos, yo viendo la palabra, noto que la fe no solamente debe crecer en nosotros, o debemos afirmarnos en la fe, porque el Señor nos hizo un milagro, o porque vimos algo sobrenatural, sino que la fe, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo y lo que habla la palabra, la fe se puede crecer, podemos crecer en la fe de un montón de maneras, ¿sí? Y lo vamos a ver. Entonces vamos a tratar de ver la primera. Bueno, yo le puse primera por los capítulos de menor a mayor, ¿verdad? Y es el naufragio en cuanto a la fe. ¿Usted sabe lo que es naufragio? ¿Qué sería el naufragio? Quedar a la deriva, ¿verdad? Quedar, hablando sobre todo de una embarcación, quedarse tirado, diríamos nosotros, ¿verdad? Ahí en el medio de la mar. Y entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, yo le puse el 18 para que entremos en contexto. Y le dice Pablo a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Se acuerda que estamos hablando de la batalla en este tiempo? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Permítame. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le encarga, le encomienda, le aconseja a su hijo Timoteo, a su discípulo, ¿verdad?, que también va a ser apóstol, que guarde la fe, que no descuide la fe, que permanezca en ella, ¿sí? Y lo asocia con otra situación, ¿verdad? Dice, guardando la fe y una buena conciencia, ¿sí? Que algunos han rechazado. ¿Qué rechazaron? ¿La fe? La buena conciencia, ¿sí? Es como cuando dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sin la cual qué? ¿La paz o la santidad? La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces aquí dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Por qué naufragaron en lo que toca a la fe? ¿Por qué se quedaron a la deriva? ¿Por qué quedaron desorientados, digámoslo? ¿Sí? Cuando se naufraga, uno no sabe dónde está. Está en el medio de ese montón de agua, ¿verdad? En el medio de la nada, no ve nada, solo ve agua. Entonces, no sabe dónde está. Y muchas veces nosotros, bueno, aquí dice que por no tener una buena conciencia, por rechazar la buena conciencia, se naufragó, o estos naufragaron en lo que respecta a la fe. Entonces vienen por no tener una buena conciencia, trayéndolo más para nosotros, nos hacen tambalear, ¿verdad? En lo que respecta a la fe. Nos dicen,
¿sí? Y, por ejemplo, podemos dudar, ¿sí? La duda es algo que viene a afectar nuestra fe. Ya solo razonar, hermanos, viene a afectar nuestra fe. Pero bueno, entonces continuemos con este versículo, que por rechazar una buena conciencia se naufragó respecto a la fe. Amén. Entonces, vayamos al concepto naufragar. Porque recuerde que es uno de los enemigos de la fe, ¿sí? Naufragar en lo que respecta a la fe, el naufragio. Entonces, esa palabra viene de aposeomai, y fíjese, significa empujar fuera. Ahí está, aposeomai, del griego 686. Empujar hacia afuera, empujar, ¿verdad? Empujar. También habla de rechazar y habla de desechar. Tres situaciones que pueden venir a afectar nuestra fe, porque no le hicimos caso a la buena conciencia. ¿Amén? Entonces veamos, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16, porque recuerde que ahí Pablo a Timoteo le dijo, guarda la fe y la buena conciencia, no la rechaces para que no naufragues en la fe. Entonces le dice Pedro, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, si nosotros tenemos una buena conciencia, no nos van a afectar, no nos van a debilitar en la fe, no nos van a desviar, no nos van a hacer naufragar, porque tenemos una buena conciencia. Ahora, yo pregunto, ¿de qué viene la buena conciencia? De las buenas acciones, de las buenas obras, que allá analizamos algunas, ¿verdad? Las buenas obras. Pero entonces, para tener una buena conciencia, tenemos que estar viviendo agradando a Dios, o buscar agradando a Dios, aunque sea, si no lo logramos, por lo menos que busquemos agradar a Dios, y bueno, y Él nos va a ayudar en ese aspecto. Usted recuerda lo que hablamos del incienso, por ejemplo, en cuanto a las oraciones. Dios siempre nos ayuda, hermano. Dios siempre ve, si nosotros nos esforzamos un poco, claro que no vamos a ser mediocres, ¿sí? Pero me entiende lo que le quiero decir, ¿sí? Mientras Él ve que nosotros nos acercamos hacia Él, Él se acerca hacia nosotros. Mientras ve que nosotros nos esforzamos por agradarle, Él nos da una ayuda, ¿verdad? Entonces dice aquí, teniendo buena conciencia para que cuando seamos calumniados, aquellos que nos difaman sean avergonzados por causa de nuestra conducta en Cristo, ¿sí? Parafraseando, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, o sea, si es voluntad de Dios que debamos padecer, que por hacer el mal. ¿Y qué tiene que ver esto? Dirá usted, porque esto responde a lo anterior, ¿sí? Porque ¿qué afecta a nosotros cuando pasamos esas situaciones delicadas, dolorosas, desagradables? ¿No viene a afectar la fe si no estamos afirmados? Entonces, si nosotros estamos en Él, no vamos a encontrar despropósito, ¿verdad? El hombre siempre dice, pero si Dios es amor, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Verdad? Es que no está en la fe, no está entendiendo, no está con su mente en lo espiritual. ¿Amén? Entonces, decimos, pero para sufrir, para eso me vine al reino. Pero dice la palabra que debemos entrar en Él mediante muchas tribulaciones. ¿Qué quiere que le haga yo? Entonces, es mejor padecer por hacer el bien, que hagamos el bien y Dios se va a agradar de eso, ¿sí? Y las pruebas no dice la palabra que con la prueba nos da la salida, entonces, por eso dice, es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. O sea, padecer por hacer el mal, ya sabemos que es un resultado, ¿verdad? Es una consecuencia de que estamos viviendo mal. Entonces, primera a Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, es el propósito de la instrucción, y de una fe sincera. Veo que asocia de vuelta buena conciencia con fe.
El propósito de la instrucción es el amor de corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Entonces necesitamos tener estos estadios, necesitamos tener estas condiciones en este tiempo. Una buena conciencia, lo cual nos va a dar hacer permanecer en la fe y afirmarnos en la fe. ¿Amén? Es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo final. Orar, tener las obras de justicia y obvio, es por medio de la fe. Son obras de fe, no es obras humanas, no es, yo me esfuerzo por ser benefactor, ¿verdad? Y por mis obras voy a ser justificado, ¿no? Porque usted sabe que Abraham fue justificado por sus obras, pero de fe. ¿Amén? Bien, continuemos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Vio que no era yo que hacía acepción de personas? Que le dije que no eran todos al principio, sino que acá lo dice. No todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. ¿Y qué le afecta? Su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces, si tenemos una mala conciencia, vamos a naufragar en la fe. No podemos tener una fe sincera. Bueno, usted sabe que ahí en ese capítulo habla de la alimentación, habla de la ley que se vivía en ese tiempo, ¿verdad? Y lo que consideraban ellos, ¿sí? Pero si lo traemos a este tiempo es lo mismo, hermanos, porque nosotros podemos decir, no, pero nosotros no vivimos en la ley, no, pero a nosotros no se nos prohíbe nada comer. Digamos que no, pero ¿por qué comemos cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Cómo yo no como nunca eso, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué comemos comidas en días específicos que sabemos que sí son dedicadas? ¿O no? ¿Sí me entendió, verdad? Ok, así continuamos. Pero entonces esto afecta a nuestra fe. Inclusive ahí sigue diciendo en capítulo 8, ¿verdad? Que ¿para qué comemos nosotros cosas que si nuestra conciencia y nuestra fe está bien fortalecida, pero afecta al hermano? Entonces, ahí ya viene otra situación, ¿verdad? Porque hay algo que yo pueda estar haciendo que para mí está normal, pero para el hermano que es recién, que es nuevito, que no está crecido en la fe, le puede afectar. Entonces ya me convierto en piedra de tropiezo. Y ella es un círculo, ¿verdad? Mayor que lleva al mal. Entonces, resumiendo, si tenemos la buena conciencia, vamos a entender que si bien somos libres, y la palabra dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te es lícito, pero ¿qué? No todo edifica. Amén. ¿Y qué más? Y todo me es lícito, mas no me dejaré esclavizar por nada. Yo no soy esclavo entonces, yo soy libre. Pero ¿y si lo que yo hago le afecta a mi hermano? Por amor, ¿verdad? No lo voy a hacer. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ahí relaciona nuevamente la buena conciencia con la fe, ¿sí? Que no se debilite, que no se manche. Entonces, 2 Corintios, la siguiente carta, capítulo 1, versículo 12 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces, ya hay una conciencia que tiene un testimonio, porque acá habla que nos hemos conducido en el mundo, pero especialmente hacia vosotros, ¿sí? Entonces, ahí se refleja ese amor, ahí se refleja que esa buena conciencia, sí, es la adecuada, ¿verdad? Que esa vivencia, que esa vida está siendo agradada, está siendo agradable, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Pero ¿qué viene? La conciencia por medio de la santidad y la sinceridad, ¿sí? Esto es de una sabiduría que viene de parte de Dios. Usted sabe que la sabiduría, hay dos sabidurías, la que es de Dios y la que es terrenal,
animal y diabólica, ¿verdad? Entonces rechazamos esa sabiduría. Pero que en la sabiduría de Dios podamos conducirnos en santidad, con sinceridad, para tener una buena conciencia. ¿Amén? Entonces recuerden, un enemigo de la fe es el naufragio, es naufragar en la fe. ¿Por qué? Porque mediante una conciencia mala, ¿verdad? O corrompida, ¿sí? Se naufraga, se desvía de la fe, se extravía, se pierde, ¿verdad? Naufragamos en cuanto a la fe. Pero ese naufragar era empujar fuera, ¿se acuerda? El concepto era empujar fuera, era rechazar. Y fíjese lo que dice Proverbio capítulo 18. Usted lo conoce a este. Dice, el que vive aislado, su propio deseo, busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. ¿Sí? Y vamos a ver por qué lo relaciono con lo que estamos hablando. Esta versión dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. Entonces, el no tener una buena conciencia hace que naufraguemos en la fe. ¿Sí? Y que por naufragar en la fe, parte es echar, ¿sí? Déjeme decirlo de esa forma, echar fuera, sacar, empujar fuera. Pero no solamente estamos hablando de nosotros, sino que podemos hacerlo con otros. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué con otros? Porque si yo tengo buena conciencia, pero mi hermano está débil en ella, ¿verdad? Yo lo puedo hacer de tropiezo. Al hacerlo de tropiezo, lo estoy empujando, lo estoy sacando del reino. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué lo relaciono? Bueno, espero que sí. Y la corona de Jerusalén dice, el que vive apartado, separado, aislado, busca su capricho. Ah, caprichoso el hermano. O yo, déjenme, caprichoso. Se enfada por cualquier consejo. Entonces, encima que se aísla, encima que me aparto, encima que me separo de la congregación, del redil, del rebaño, de mis hermanos, de mi familia, me enojo cuando me dan un consejo. O sea, ¿será que...? Y todo eso causa el naufragio en la fe, porque nosotros queremos crecer y necesitamos crecer en la fe, afirmarnos en la fe, pero ¿a qué grado de fe tenemos que llegar? Según Efesios 4:13, a la unidad de la fe. Y se va separando. ¿Sí me está entendiendo ahora? ¿Un poquito mejor? Espero que sí, hermano, en el nombre de Jesús. Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que sí crezcamos en lo individual, pero que crezcamos también en conjunto, que crezcamos en unidad. ¿Amén? Bueno, entonces para ir ya medio cerrando este tema del naufragio, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 dice, hablando de la manifestación del hombre de pecado, de iniquidad, ¿verdad? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. ¡Ah! ¡Qué malo que es Dios! No. Nosotros rechazamos, bueno, lo digo nosotros, pero usted sabe, renuncio que no seamos nosotros, ¿verdad? Por haber rechazado, no haber recibido el amor hacia la verdad, el amor por la verdad. Dios dijo, bueno, ¿no querés nada con la verdad? Bueno, crean en la mentira entonces. Enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, ¿sí? Pero, a ver, creo que lo mencioné la otra vez. Dios nos da una oportunidad y si no la queremos, si la rechazamos, ¿ya listo? ¿No nos da otra oportunidad? ¿Hace cuántos años que está preparando a su amada? ¿Verdad? ¿Hace cuántos años Él está siendo paciente y esperando, ¿verdad? Permaneciendo fiel, aunque nosotros somos infieles, permaneciendo fiel, aunque la amada se va con otros, ¿verdad? ¿Recuerda lo que hablamos de Oseas? Bueno, lo que la palabra dice. Entonces, porque no recibieron el amor por la verdad, Él enviará un espíritu de engaño, un poder de engaño para que crean en la mentira. Entonces, cuidado, hermanos, porque no sabemos hasta cuándo
Él nos va a dar oportunidades. No sabemos cuándo es el tiempo de Dios para nosotros, y ahí sí es individual. Para mí no es lo mismo que para cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque sí, Dios es misericordioso, es lento para la ira. Pero si tanto tiempo lo estamos desechando, lo estamos rechazando, no queremos recibir la herencia que Él tiene para nosotros, no, yo no quiero esa herencia. No me gusta esa herencia. No, yo no quiero lo que vos tenés para mí. No me interesa. Bueno, Dios va a decir, como dijo con Faraón y como dijo con Nabucodonosor, ¿verdad? Pero Faraón endureció su corazón 9 veces y Dios en la 10ª dijo, bueno, ¿vos querés tener el corazón endurecido? Bueno, yo te voy a endurecer el corazón. Y chao, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en nosotros, por no recibir el amor de la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con el naufragar en la fe? Es que si nosotros, volvemos, al naufragar es que estamos a la deriva, estamos perdidos. Pero si nosotros tenemos el amor por la verdad, vamos a afirmarnos en la fe cada día. Y por eso le decía que hay diferentes formas de afirmarse en la fe. Una es, claro, yo recibí un milagro de sanidad, ¿cómo no voy a creer en Dios? Que es un Dios sanador, si me sanó a mí. Si me resucitó, ¿cómo no voy a creer que Dios tiene el poder para resucitar? Muertos. ¿Amén? ¿A usted lo resucitó el Señor? Ah, amén, ¿vio? ¿Cuántas resurrecciones hizo el Señor aquí? Entonces no podemos decir que no hemos visto un milagro de resurrecciones. ¿Verdad? ¿No lo pensó de esa forma? ¿Cuántos recibieron la resurrección del Señor? Todos. Entonces, en todo el Señor tiene poder para resucitarnos. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados y de ahí nos sacó el Señor, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, el amor por la verdad, el amar su palabra, el deleitarse en la palabra de Dios, afirma nuestra fe. No solamente eso que le decía, no solamente ver los milagros, ¿sí? Eso es parte de, eso es, dice la palabra, los que creyeron en Él, estas señales van a acompañarles, ¿verdad? Pero son señales de haber creído. Entonces lo primero es creer en Él, lo primero es la fe. ¿Amén? Entonces fíjese lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. También usted lo conoce bien. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahí está de vuelta. El naufragio, ¿verdad? El rechazar, el desechar. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Epa. ¿Verdad? Entonces Dios actúa en consecuencia a nuestra necedad, a nuestra obstinación. ¿Sí? Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Se va complicando. Y esto no es que, bueno, tomemos una decisión, hermano, porque si no nos va a caer la maldición de no sé quién. No es tomar una decisión de seguir a Dios o no hacerlo por la consecuencia, sino es por lo que Dios es en nosotros, ¿amén? Él entregó su vida, Él nos rescató, Él nos resucitó, Él nos redimió inclusive, Él derramó su sangre, Él nos bendice diariamente. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no servirle? ¿Amén? Y nosotros nos damos el lujo de rechazarlo. Decir, no, Señor, todavía no. Un tiempito más, por favor. ¿Verdad? Como aquel joven que se tiene que levantar temprano para ir a la escuela, ¿verdad? No, un ratito más. 5 minutitos más. ¿Nunca le dijo así a usted a sus padres? 5 minutitos más. Pero no tenemos eso con el Señor. No debemos ser así. Porque Dios ya viene por nosotros. Y lo que le decía, no sabemos hasta cuándo el Señor nos va a esperar para darnos oportunidad de volver hacia Él, ¿verdad? Recuerda que la palabra dice que llegará un momento en que le van a buscar y no se va a dejar encontrar. ¿Por qué? Porque le rechazaron tanto tiempo que va a decir, bueno, no, ya está. ¿Sí? Entonces, para ir ministrando, quiero leerles Zacarías capítulo 1, versículo 3.
y le lanzo esta palabra porque Dios la dijo, sí, porque Dios la dijo, ¿sí? No es algo que me inventé yo. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. O sea, sí sabe quién lo está diciendo, ¿verdad? Jehová de los ejércitos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces afirmémonos en Él para que Él nos guarde, para que Él nos conduzca, para que no estemos naufragando, para que nuestra fe no se vea empañada u opacada por situaciones, por esas tormentas que vengan sobre nosotros, por esas maldiciones inclusive. Fíjese que parte de el naufragio en la fe que viene a colación de la buena conciencia es, por ejemplo, que se da en este tiempo el bullying, que antes se daba nada más que con otra palabra, le decíamos de otra forma, ¿verdad? Pero ahora le dicen bullying, ¿sí? Entonces, y vienen contra una persona y lo difaman. Le sacan sus, qué sé yo, le sacan sus defectos, pero le dicen entre cosas ciertas, le dicen mentiras o no, ¿verdad? Vos sos acá, vos sos allá, que esto, que lo otro, así como hizo el hermano de David, ¿verdad? Yo sé que vos viniste acá, ¿para qué viniste acá? Yo conozco la maldad de tu corazón. Entonces, pero si uno tiene la identidad, a manera de esa buena conciencia, ¿verdad? Si uno tiene la identidad de hijo de Dios, si uno sabe quién es en Él, si uno sabe las cosas que está haciendo, uno dice, pero que se burlen, que me digan lo que quieran, ¿sí? Aún lo cantamos, pero ¿cómo reaccionamos cuando lo vivimos así cara a cara, verdad? Pero entonces, nosotros tenemos que tener esa identidad. Otra de las iglesias también tenía falta de identidad, entonces la confundieron. Y acá dice eso, ¿verdad? Por no amar la verdad, vas a amar la mentira. Entonces, el amor, fíjese qué interesante, es otro tema, ¿verdad? Que después podemos analizar específicamente, pero el amor viene a ser un enemigo, ¿verdad? De la fe. Pero el amor mal puesto, el amor a cosas que nos destruyen. Por ejemplo, claro, usted ya lo detectó. El amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Sí, ese es uno. Pero si vemos el pasaje en un aprendizaje de espejo, en el pasaje que leímos, porque no recibieron el amor por la verdad. Pero usted sabe que nosotros somos seres amadores. Nosotros fuimos creados para amar. Pero entonces, si no amamos la verdad, ¿qué vamos a amar? Entonces, si no amamos a Dios, ¿a quién amamos? Dice, el que se constituye en amigo de Dios, se constituye en enemigo del mundo, y viceversa. El que se hace amigo del mundo, se constituye automáticamente en enemigo. Pero yo amo a Dios, pero estás amigando, estás ahí de manitos sudadas, dicen, con el mundo, ¿verdad? Estás ahí a los besos y abrazos y compartiendo con el mundo, y decís que amás a Dios. Y esto no es ser fanático, cerrado, extremista, hermano. Pero la palabra me ampara, porque dice, a dos señores no se pueden amar. O amás a uno y aborreces al otro, o servís a uno y despreciás al otro, desechás al otro. ¿Amén? Entonces, hoy el Señor te dice, volveos a mí. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que este tiempo sea un tiempo donde podamos aprovechar para que el Señor nos afirme cada día, para que nuestra fe se afirme en Él cada día. Pedro le dijo, este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. Usted cree en Él, ¿verdad? Usted ha creído en el Señor. Pedro dijo, para vosotros los que creéis, este valor precioso es para ustedes, es un valor precioso. Pero para aquellos que no creen, la piedra que desecharon,
los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Entonces nosotros no debemos desechar lo de Dios. Nosotros no debemos despreciar, no debemos nosotros profanar lo santo. Amén. Para que nuestra fe se afirme en Él, para que podamos tener, abrazar, amar la palabra, para que venga ese amor por la verdad a nosotros. Y cuando venga el error, porque va a venir el espíritu de error, en el nombre de Jesús, no lanzado por el Señor, ¿verdad? Porque ya significa que estamos en esa condición, pero cuando venga un espíritu de engaño, no nos va a afectar, porque nosotros estamos afirmados en la verdad, porque amamos la verdad, conocemos la verdad y podemos nosotros decir, no, eso no es así. Amén. Entonces déjenme orar por usted. Claro que después vamos a continuar con, si Dios lo permite, con los otros enemigos de la fe, ¿verdad? Pero pidámosle junto al Señor que Él nos afirme en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote, Señor, junto a tu amada, junto a tu pueblo, que nos concedas, Señor, ese amor por la verdad. Señor, que nos concedas esa necesidad en lo profundo, Señor, de buscarte, esa necesidad de agradarte, de consagrarnos para ti, de apartarnos, porque tú ya lo hiciste, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que nos des ese amor por tu verdad, que podamos caminar, Señor, con pasos firmes en la fe, que podamos, Señor, creer que tú eres poderoso, no solo para guardarnos, Señor, sino para obrar en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que esa fe podamos, en vez de ser de tropiezo para un hermano, Señor, para nuestro prójimo, podamos ser de bendición, podamos acercar a otros, Señor, en pos de ti y no alejarlos, no separarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón si hemos dudado en algún momento. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos debilitado, pero queremos hoy afirmarnos en ti, Señor, creyendo en tu palabra, abrazando tu verdad, Señor, abrazando tu palabra, Señor, y que tú puedas encontrarnos afirmados en la fe, Señor, cuando vengas por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pon en cada uno de mis hermanos esa conciencia, esa buena conciencia, esa certeza, Señor, de que tú nos escogiste para enriquecernos en la fe, que tú nos escogiste, Señor, no para que nos quedemos acomodados, sino para que podamos avanzar hasta alcanzar la unidad de la fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, gracias, papito, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.